Si pones el lavavajillas lleno en vez de fregar, ahorras 73 litros. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. Canal de Isabel II Gestión. Cuidamos el agua. Nos gusta cómo viajas, cómo disfrutas. Nos gusta cómo vas y cómo vienes, cómo ríes. Nos gusta cómo te cuidas y cómo cuidas tu entorno. Metro de Madrid. Nos gusta cómo te mueves. Muy buenas tardes a todos ustedes. Hoy en nuestro punto de encuentro nos vamos a encontrar con un tema de máxima actualidad y de gran importancia. La nueva situación jurídica del rey Juan Carlos tras su propia abdicación como rey de España, como Juan Carlos I, y la proclamación de nuestro nuevo rey, Felipe VI, esta que se ha producido. Entonces, jurídicamente hablando, va a haber cambios en la situación actual de ambos reyes. Pero hoy vamos a dedicar, sobre todo esta primera parte del programa, a hablar de la situación jurídica en la que van a quedar los que han sido durante 39 años los reyes de España, don Juan Carlos y doña Sofía. Hombre, especialmente el rey. En primer lugar, la abdicación, algo totalmente legal, que aquí se arma un lío, totalmente legal, que se produce en todas las monarquías y mucho más normal de lo que algunos creen. El rey Juan Carlos no ha sido, ni será seguro, el primer rey que ha abdicado en España. Bueno, no sé si será, pero desde luego no ha sido el único. Les diré que desde los reyes católicos que constituyeron la monarquía tal como la conocemos hasta nuestros días, han sido nada más y nada menos que 9 los reyes que por uno u otro motivo han cedido el trono durante su reinado. Bueno, pues además hablaremos del nuevo estatus que van a tener. Ya sabemos que van a seguir ostentando el título de reyes, que que les seguiremos llamando oficialmente majestades y que protocolariamente se sitúan detrás de los actuales reyes, como es lógico, Felipe VI y doña Leticia, y las hijas de ambos, la princesa de Asturias y sucesora al trono, que es la infanta Leonor, como todos sabemos, y la infanta Sofía. Bueno, pues hablaremos de esto en la primera parte del programa, pero también comentaremos las distintas leyes y decretos que se están aprobando por parte del Gobierno para garantizar su situación jurídica, comenzando por el aforamiento, que se va a tramitar por vía de urgencia y que aproximadamente un mes, porque es que si no nos vamos a ir un año, parece ser que podrían estar aforados los reyes don Juan Carlos y doña Sofía. Hombre, a mí me parece lógico que en un país donde tenemos más de 10.000 aforados, los que han sido los reyes gobernantes de España, pues tengan igualmente esta condición. A mí, ya les digo, me parece lo más lógico. Y como ya les decía, esto va a ser la primera parte de la tertulia, pero también me gustaría que habláramos un poco al hilo de la nueva situación surgida en el cambio de la jefatura del Estado, de la petición por parte de algunas formaciones de la reforma de la Constitución. Bueno, si tenemos en cuenta que han sido una minoría muy mínima, únicamente Izquierda Unida y los nacionalistas independentistas quienes se han posicionado en contra de la realidad de nuestra Constitución. Pues me pregunto, ¿sería este un buen momento para reformar la Constitución? O quizá antes de reformar la Constitución, ¿deberían los partidos políticos reformar el sistema de elección de sus candidatos? Otra pregunta que me hago también, para democratizar los partidos, ¿deberíamos por cambiar el sistema electoral? Bueno, pues para hablar de estos importantísimos temas me acompaña un prestigioso jurista que seguro ustedes conocen, él es don Ramón Cubián. Señor Cubián, muy buenas tardes, muy bienvenido al programa y temas muy importantes jurídicamente hablando, los que hoy ponemos encima de la mesa. Muchas gracias, buenas tardes Mabel, qué gusto estar contigo otra vez y gracias por eso de prestigioso, que me lo dicen escasísimas veces. Pues no entiendo cómo, porque esa es la pura realidad, su prestigio le precede allá donde va como jurista, como un gran jurista que es, un gran abogado. Señor Cubián, quería yo que empezáramos hablando del tema del rey, ¿no? Cómo va a quedar el rey, la abdicación aquí, es que abdica el rey, pero bueno,
se aplican en todas las monarquías. Pues efectivamente, quiero decir que además la introducción que hacías, Mabel, era exacta, y además en la historia no solo tenemos historia de reyes que han abdicado, sino de reyes que han abdicado, haber muerto, el caso de Carlos III con Fernando VI, murió Fernando VI y retomó la corona Carlos III en el siglo XVIII, ¿verdad? O sea, que es tradición española en la abdicación, sí existe. Tradición española incluso constitucional en cómo se ha de regular la abdicación también. Pues claro. Si es que el constitucionalismo del siglo XIX, si no recuerdo mal, hasta por 3 veces, en un siglo en el que hubo tantas constituciones en los años 40, 60 del siglo XIX, se decía, se regulará por ley especial, que viene a ser lo mismo que dice ahora el artículo 57 de nuestra Constitución, que dice, si el rey abdica, si renuncia, u otras dudas de hecho o de derecho que puedan surgir, pues se resolverá por ley orgánica. ¿Qué se ha hecho? Se ha resuelto por ley orgánica. En estos días veíamos gente decir, ¿y es que no ha habido tiempo de hacer una ley orgánica? Hombre, se podía haber hecho, pero es que la previsión es dictar una ley orgánica para recoger el supuesto o la duda que surja en cada momento. Y en este caso, pues claro. ¿Qué ley orgánica es la que se está tramitando? Muy sencilla, una que dice que el rey abdica y que entrará en vigor en el momento que se publique. Y ya está. Punto, y no hay más. Y ya está, y no se tramita. Y además, para evitar debates que no tienen otro sentido, pues se regula por el procedimiento que se llama en el Parlamento, en el Congreso y en el Senado, de lectura única. Quiere decir que no caben enmiendas, caben los vetos, que es lo que ha hecho Izquierda Unida o Izquierda Plural o Esquerra Republicana de Cataluña, con contenidos ajenos a la propia legalidad que se está resolviendo en ese momento. Es decir, Bueno, pero es que ellos siempre están ajenos. Completamente. Están ajenos absolutamente a todo, como bien sabemos. Pues he entendido, yo creo que ha quedado claro el tema de la abdicación, y me gustaría que nos centráramos en la situación jurídica que quedan nuestros reyes, porque van a seguir siendo, llamándoles, le vamos a seguir llamando majestad, van a seguir siendo reyes don Juan Carlos y doña Sofía, pero lógicamente, jurídicamente cambia su estatus. Y una de las primeras cosas que ya se ha puesto en marcha es el tema del aforamiento. Claro. Vamos a ver, las cuestiones de protocolo, vamos a decir que jurídicamente no tienen trascendencia. Quiero decir que jurídicamente el orden protocolario pues está bien, pero no tiene trascendencia. Lo cierto es que la Constitución, que es poca la regulación que hace de la monarquía, es un título, el título segundo, con 10 artículos, dice algo de la sucesión, algo de la regencia, menciona las competencias del rey, pero no establece cuál será la figura jurídica del rey abdicado. Y entonces esto se tiene que resolver, ya digo, esos usos protocolarios de nula trascendencia jurídica, pero luego viene una realidad que hay que, a toda prisa, esa sí que no estaba prevista, establecer esa realidad. ¿Qué ocurre? Mencionabas antes el aforamiento. Hombre, pues parece lógico que en un país en el que efectivamente hay más de 10.000 aforados, que dicho sea de paso, la Constitución solamente recoge el aforamiento, en dos supuestos determinados, es decir, para congresistas, senadores y los presidentes de sus respectivas salas, en el artículo 71, y recoge también el aforamiento para el presidente del gobierno y los ministros. Todo lo demás es básicamente la ley orgánica del Poder Judicial que lo desarrolla. Y así claro, por aquello de que están casi todos los jueces, están aforados. Ahora bien, si la propia Constitución establece el aforamiento del presidente del gobierno, de los ministros y de los parlamentarios, parece lógico pensar que hay que establecer algún aforamiento para quien ha sido, y es una figura de referencia en el Estado, que es el anterior jefe de Estado. ¿Por qué la Constitución no recogía aforamiento del jefe del Estado? Porque recogía su inviolabilidad, claro, que es más allá que eso. No es que vaya a un tribunal determinado, es que no puede ir a ningún tribunal. Pues parece lógico no mantener esa inviolabilidad, que se podría. Es decir, que cuando se está planteando ahora, va a ser aforado, alguien podría haber dicho, permanece en la inviolabilidad. Pues eso no tendría sentido, porque ya no es el jefe del Estado, pero sí parece lógico que pueda ser un aforado. Y si se me permite la hijuela o el desvío en ese punto, en la Ley Orgánica del Poder Judicial, que está ahora mismo el anteproyecto en trámite, que es del pasado mes de abril, y que precisamente este mismo lunes emitió el dictamen preliminar, el borrador de dictamen ya al Consejo General del Poder Judicial, que puede tener enmiendas de propios jueces hasta el próximo lunes, pues ya hace una recomendación respecto de los aforamientos, porque la ley orgánica en tramitación está manteniendo todo el mismo número de aforados, si bien limitando un poco el aforamiento solamente para los hechos en el ejercicio de sus funciones,
Que así debería ser. Es decir, de la materia propia de sus funciones, aunque la mantiene después. El Consejo General del Poder Judicial lo que viene a decir es que se reduzca el número, pero el propio Consejo General del Poder Judicial recoge y avala el aforamiento, el informe del Consejo General del Poder Judicial avala el aforamiento del rey abdicado y de la reina consorte. De hecho, antes de la abdicación ya estaban pensando en que fueran aforados, por ejemplo, los príncipes de Asturias, que no lo eran hasta este momento. Sí, entonces, también se recoge en claro, el anteproyecto de ley orgánica del Poder Judicial, también se recoge el aforamiento del príncipe o princesa de Asturias y del consorte del príncipe o princesa de Asturias. Sí. como por otro lado Parece lógico. Y el aforamiento es lógicamente al Tribunal Supremo, en el mismo caso que están el presidente del Gobierno y los ministros. Hay quien dice por ahí que ¿y para qué hay que aforar al rey si él ya no va a tener funciones que desempeñar? Pues no es verdad. Bueno, las funciones que va a desempeñar constitucionalmente son de orden menor, como decía antes. Las funciones constitucionales nada más se recogen las propias del rey, en el caso de regencia algunas, hace una pequeña mención a los príncipes de Asturias, pero se regularán por ley, y parece que efectivamente se van a regular por ley esa representación del Estado que va a tener, pero que se quedará en unos actos de representación, de sustitución del nuestro ya nuevo jefe del Estado, y en fin, pues esto tendrá que regularse y parece lógico, insisto, en que el rey tenga ese aforamiento. Otra cuestión es, como digo, que se reduzca el número de aforados y que haya países en nuestro propio entorno, como pueda ser Estados Unidos o pueda ser Gran Bretaña o Alemania, donde no existe ningún aforado. Por otro lado, a mí tampoco me parece mal, No. pero si no hay ninguno, no hay ninguno. Ahora, si hay 10.000, pues que el rey, Sí. el que ha sido nuestro jefe de Estado, que el rey sigue siendo. Sí, por eso digo, es que yo lo que creo que ha pasado en esto es que en nuestro sistema, que me permito decir, yo no estoy aquí para emitir opiniones políticas, sino valoraciones que creo son jurídicas, es una perversión del sistema el exceso de aforados, no es lo que prevía, no es el espíritu de la Constitución que los limitaba a las máximas instituciones del Estado, pues en esa perversión parece que el debate de algo que se ha pervertido convierte perverso a todo. No, que el rey pueda ser aforado, el rey abdicado pueda ser aforado, parece que entra en lógica, y la perversión no está por ahí en la figura de una o dos personas, sino que está en el otro lado, en el desmesurado crecimiento de la masa de aforados. Como siempre, los excesos. Efectivamente. Sin lugar a ninguna duda. Hablando de Constitución, y ya que lo ha puesto sobre la mesa, y es uno de los temas que yo planteaba, como que tengo que hacer una breve pausa, la vamos a hacer ahora, y vamos a retomar para hablar pues de eso, de la Constitución. ¿Es este un buen momento para reformarla? ¿Esto es una prioridad para los españoles? Igual tenemos que reformar antes la ley electoral, o los partidos tienen que democratizarse, porque ahí tenemos el ejemplo de Podemos, que ya ven ustedes, que iba de no sé qué, y resulta que bueno, pues imponiendo lo que saben hacer. Volvemos ahora mismo y se lo contamos. Cada vez que pones el lavavajillas lleno en lugar de fregar, ahorras 73 litros de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel II Gestión. Cuidamos el agua. Nos gusta cómo viajas, cómo disfrutas. Nos gusta cómo vas y cómo vienes, cómo ríes. Nos gusta cómo te cuidas y cómo cuidas tu entorno. Metro de Madrid. Nos gusta cómo te mueves. Retomamos nuestra tertulia, ya saben que estamos hoy dedicando el programa a temas jurídicos de gran calado para España y para los españoles, pues estamos hablando de la situación en la que el que ha sido durante 39 años
nuestro jefe de Estado, además de rey de España, nuestro monarca, bueno, pues la situación en la que queda. Pero también, como les decía, lo del gran calado para todos es el tema de la Constitución. Jurídicamente se puede reformar la Constitución. Esto que están pidiendo por ahí, estos que han decidido tomar la calle diciéndonos que vamos a hacer una consulta popular, un referéndum, pero esto es legal, esto se puede hacer, aunque ya creo que sabemos que no. Bueno, pues para hablar de todas estas cuestiones me acompaña el abogado Ramón Cubián, con el que estamos bueno, pues comentando todos estos asuntos. Señor Cubián, decíamos que esta segunda parte la íbamos a dedicar a estos temas. ¿Es momento para reformar la Constitución? ¿Hace falta reformarla? Vamos a ver. Como abogado, decir si es el momento o no, el momento puede ser cualquiera. Digamos que los momentos se condicionan por los trámites que requieren y las mayorías que establece incluso la propia Constitución para modificarse. Otra cosa es que, claro, las propias mayorías, si la Constitución dice que el Congreso se configura de una determinada manera, que tiene que haber entre 300 y 400 diputados, pues claro, el Congreso mismo no es el mismo si hay 300 diputados o si hay 400 y cuál sea la forma de elección de estos representantes políticos, ¿verdad? Ciertamente la ley electoral, oía en la introducción que hacías, ¿es difícil ligar la ley electoral a los procesos de modificación constitucional? Hombre, no están ligados materialmente, pero sí condiciona en cierto sentido el proceso, porque la representatividad que se pueda obtener de una manera u otra, pues va a cambiar. Actualmente nuestra ley electoral, por todo sabido, la ley de D'Hondt, listas cerradas para el Congreso, listas abiertas para el Senado, un mínimo de diputados por provincia más otro variable por población, pues establece que aunque haya ese variable, establece una desproporción en la representatividad y es de todos sabido que los partidos de corte nacionalista o regionalista tienen una sobrerepresentación porque tienen sus votos concentrados. A este respecto, yo en alguna ocasión trabajé sobre este tema y analizando posibles alternativas dentro de los márgenes que establece la Constitución, porque la Constitución establece las circunscripciones provinciales y no nos podemos salir de ahí, pero el número variable por población se podría aumentar o disminuir, al igual que el número fijo por provincia se podría aumentar o disminuir. Es decir, seguramente no estamos ahora en el momento de decir, oye, pues vamos a compensar esto llegando hasta 400 diputados y atribuyéndolos a una representatividad un poco más directa en aquellas provincias que no han tenido representación o que no han obtenido esa representación. Pero ciertamente se podría rebajar también el número de los fijos y de los variables y alcanzar el mismo objetivo con los mismos 350 diputados, como es el caso del Congreso, o acaso con menos. Esto implicaría una reforma de la ley electoral, indudablemente, y alguna línea de propuestas sobre la que yo trabajé en algún momento, pero que no ha sido objeto de debate político. Estoy hablando de trabajo, vamos a decir, casi de desarrollo jurídico, o si se me permite, disquisición jurídica. Pues sería establecer que el número por población pudiera ser variable entre unos límites, esto estaríamos cumpliendo con los requisitos constitucionales, y que los candidatos con más votos, después analizado el conjunto de España, los candidatos con más votos que no han obtenido el acta de parlamentario, pero que han estado más cerca de obtenerlo, pues pudiera haber un fondo de 40 o 50 diputados que se atribuyeran a aquellas provincias donde se han quedado más cerca de salir y tienen un número más alto de votos. Quiero decir, puede darse el caso de que en Madrid capital, por poner un ejemplo cercano, se diera el caso de que hubiera 5.000 votos que se han quedado en un candidato, que sería el siguiente de la lista, suponiendo que no cambiáramos a listas abiertas, que sería también otra faceta, ¿no? Sería un candidato que se queda con 5.000 votos sin salir, cuando tenemos en varias provincias que salen solo con 3.000 algunos candidatos. Pues bien, en este supuesto... ¿Por el número de población? Es por la población, efectivamente. Bueno, pero eso es porcentual. Pero, ¿qué haríamos en ese supuesto? ¿Qué se podría hacer en ese supuesto? Y esto estoy hablando de un futurible, que no estoy hablando de legalidad, sino un futurible de posible modificación de legalidad. En ese caso, la propuesta sería decir, pues, quedarán 40 o 50 diputados que se asignarán a aquellas provincias cuyos candidatos tuvieron más votos y no tuvieron representación. ¿Qué ocurriría con esto?
Pues que los partidos, vamos a decir, de implantación nacional y que reciben votos en toda España tendrían más representación, pero que sería más adecuado, sería más proporcional al número de votos efectivos totales que se ha tenido en el conjunto de España. Bueno, no se crea que lo estoy entendiendo muy bien, porque yo lo que veo con esto, o sea, a mí me parece que el reparto debe ser porcentual, en función de, a ver, si es un 5% o es un 3%, pero eso sí. ¿Sabe qué pasa? Para todos. ¿Sabes qué pasa? Claro, pero tenemos dos cosas. Primero, en España la representatividad no es directa, es decir, no es tantos votos, tanto por ciento de diputados. Ni tampoco es mayoritaria como es el sistema británico, el que gana en su circunscripción, claro, es el que se la lleva. Aquí tenemos un sistema mixto, que es el que utiliza la ley de D'Hondt en la atribución, que es casi proporcional, pero primando las mayorías ligeramente para que haya una estabilidad en el gobierno, es decir, con un 40 o 40 y pocos % de los votos se tiene mayoría absoluta. Bien, ¿qué ocurre? Que hay votantes, y voy a decir incluso de algún partido ajeno a una sensibilidad mayoritaria, a lo mejor Izquierda Unida. Izquierda Unida tiene muchísimos más votos que pueda tener Convergencia y Unión o el Partido Nacionalista Vasco, muchísimos más. Pero, ¿cuál es la limitación? ¿A qué me refería yo antes? Como la circunscripción electoral es la provincia, eso es lo que le está penalizando. Por eso decía un número de parlamentarios que se puedan atribuir en cualquier provincia para compensar esa desproporción a la que... Pues a lo mejor, por supuesto, a mí me viene grandísimo, no se vayan ustedes a pensar, pero yo pienso que igual lo que hay que hacer es que los partidos regionalistas, si se presentan a nivel nacional, vayan con la misma proporción que los demás. Si es un 5, es un 5 para todos. Pero eso implicaría romper la circunscripción electoral, que es la provincia, hacerla nacional, como ocurre en el caso de las europeas. Pero es que se presenta en toda España. Indefectiblemente, eso nos lleva a que lo primero que hay que hacer es modificar la Constitución. Pues a lo mejor tenemos que modificarla. Entonces, eso porque para hacer eso hay que modificar la Constitución. Pues igual hay que modificarla. Porque es que no es de justicia, pues lo decíamos, por Izquierda Unida mismamente, no es de justicia que tenga muchos más votos que el PNV y sin embargo el PNV tenga más representación, ¡ojo!, en el Parlamento, que no estoy hablando en su región. Pues diré que me parece absolutamente justo, solo que yo estaba diciendo que a la pregunta ¿qué es primero, la reforma de la ley electoral o la de la Constitución? En este supuesto tiene que ser primero la de la Constitución. ¿Y la de la Constitución tendría que ser una reforma con consulta popular o podría ser una como la que hicieron para lo del techo de gasto con los 2/3 de la Cámara, los partidos mayoritarios? Bueno, podrían decir... Pues efectivamente hay dos maneras o dos formas de modificar la Constitución. Nos quedan como 2 minutos. Pues muy rapidito. Para una modificación que afecte solo al régimen electoral, podría ser de las sencillas, aquellas que no necesitan referéndum salvo que lo pida un 10% del Congreso. Para una modificación que afecte al estatus de la monarquía, a la forma de Estado, monarquía parlamentaria, a derechos y libertades fundamentales, pues para eso nos tenemos que ir a un proceso constituyente que tiene que aprobarlo el Congreso, el Senado, con sus mayorías cualificadas de 3/5 de la Cámara, y que además después hay que disolver, convocar nuevas elecciones que lo ratifican y después referéndum. Quiero decir que eso sería de una complejidad importante. Recoger en la Constitución modificaciones que afecten a la corona o a la forma de Estado, eso es el complejo. Es curiosamente lo que están pidiendo los de Izquierda Unida y los independentistas. Bueno, es que la petición que han hecho es absolutamente inoportuna en derecho. Es decir, que no, y además de ilegal. Por eso digo que es inoportuna en derecho, es absolutamente ilegal. Es decir, convocar a un referéndum no tiene ningún valor, ningún valor. Es decir, no, es que lo que queremos es el consultivo, el del artículo 92 de la Constitución. Eso es una potestad del Gobierno, del Congreso, que es consultivo para asuntos de trascendencia, y desde luego no parece que este sea el momento de mayor trascendencia, habida cuenta de la representación que tienen en las cámaras. Está claro. Cuando lleguen unas elecciones y partidos de corte republicano o que propugnan la república obtienen una mayoría cualificada en el Congreso, en el Senado, y con esa mayoría quieren instar una modificación constitucional, pues son las reglas del juego, es perfectamente legítimo. Pero será otro momento. Desde luego no es el que estamos viviendo. Indudablemente. Como muy bien saben ellos mismos, o sea, porque de tontos también tienen lo justo, o sea, nos quieren vender aquí que no, consulta, vamos a salir a las calles con la bandera republicana, que por cierto no es constitucional la bandera republicana, ¿no?
no es una bandera recogida en la Constitución, por tanto no representa a España, no es un símbolo constitucional. No sé por qué la dejan pasear con esta Diría que en este punto de ligereza. cosas sí que ha pasado desapercibido, junto con la Ley Orgánica de Abdicación, el Gobierno propuso una declaración institucional de apoyo a la monarquía. Pues bien, eso es una iniciativa que tiene una trascendencia política, que la hace el Gobierno, le parece oportuno, y así se tramita, y sin embargo es de constatar que ni Izquierda Unida, o Izquierda Plural o Esquerra Republicana de Cataluña hayan registrado ni en el Congreso, ni en el Senado, ni en ninguna de las cámaras, ninguna iniciativa legal para hacer un manifiesto público de las cámaras, ni han propuesto a las cámaras nada. Como Por tanto, siempre. no hay nada propuesto. Claro, como siempre, en la calle. La algarabía, el ruido, el escándalo, el follón, para incordiar a los ciudadanos, Sí. pero nada más. Difícil se puede presentar a alguien como garante de derecho o de justicia cuando no respeta ni las propias normas del derecho. Está claro. Pues hablando de esto, hoy hemos llegado al final del programa, pero yo le invito a que vuelva para hablar de cuando tú no cumples la norma, ¿qué quieres pedir? Por ejemplo, el referéndum de Cataluña. Pero eso nos da para Hay un una programa máxima entero. que recogen muchas veces las sentencias que dicen: quien se sitúa al margen de la ley no puede pedir el amparo de la ley. Pues con esta frase nos quedamos y será de la que vamos a partir la próxima vez que venga a visitarnos, que estaremos encantados para seguir hablando de estas cuestiones que tienen una gran trascendencia en todos los españoles y que a veces las pasamos un poquito de puntillas, porque aquí como en España lo que tenemos, que sabemos todos de todo, pues nos lo imaginamos como nos parece, pero no, tenemos que saber hasta dónde llega la ley y cómo ha de actuar esta. Y si le parece, el próximo, partiendo de esta frase que nos ha dicho, hablaremos del tema del referéndum de Cataluña, que puede generar un problema muy serio en España. Es un problema de orden, yo diría, jurídico penal de primera magnitud. Pues yo le invito a venir cuando su agenda se lo permita. Estaré encantado. Muchísimas gracias, Ramón Cubián, por haber estado con nosotros una vez más y le espero muy prontito para continuar hablando de estos temas que tanto nos importan a los españoles. Y yo ya me despido de ustedes hasta nuestro próximo punto de encuentro. Como siempre, en nuestra web www.puntodencuentrodigital.es, nuestro correo comentarios@puntodencuentrodigital.es, y ya saben que ahora también nos pueden seguir, nos pueden ver a través de streaming en Libertad Digital TV todos los días a partir de las 12, justo después de Federico Jiménez Los Santos. Y también todos los días les necesito ahí, porque ya saben que es que si ustedes no están, esto no tiene ningún sentido. Muchas gracias y buenas tardes. Cada vez que pones el lavavajillas lleno en lugar de fregar, ahorras 73 litros de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel II Gestión. Cuidamos el agua. Nos gusta cómo viajas, cómo disfrutas. Nos gusta cómo vas y cómo vienes, cómo ríes. Nos gusta cómo te cuidas y cómo cuidas tu entorno. Metro de Madrid. Nos gusta cómo te mueves.